Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien. Vamos a conversar un poquito acerca de lo que son las medidas básicas que vamos a utilizar en carpintería. Acá yo tengo algo que ya les mandé, algunas cuestiones bastante básicas, no vamos a profundizar mucho, pero estas son las medidas que vamos a utilizar en carpintería. Como ustedes verán, ahí tenemos lo que son el metro, cómo se abrevia cuando escribimos en metro, en centímetros, en milímetros. La abreviatura es importante porque cuando uno transcribe en un papel una medida para hacer un proyecto y estamos haciendo un croquis, tenemos que determinar bien si vamos a escribir en metros, en centímetros, en milímetros, en pulgadas. Ahí hay otro dato que son los pies cuadrados. Esos pies también son importantes, ahora los vamos a conversar. Tenemos ahí en el recuadro lo que es la pulgada, esa es la medida universal, 25,4 décimas de milímetros. Así que vamos a conversar acerca de esto. Es importante saber que en carpintería utilizamos en lo posible mucho la precisión en cuanto a las medidas. Es importante saber que los milímetros son importantes cuando uno va sumando varias piezas y uno no tiene en cuenta los milímetros. Es más, a veces tenemos que eh, tener tal precisión que hasta tenemos que contar lo que es un medio milímetro. Ya nos vamos a ir dando cuenta de todas esas cosas. Cada centímetro, algo básico, ¿no? Cada centímetro tiene 10 milímetros. Un metro son 100 centímetros. Ahí tenemos lo que son las pulgadas. La pulgada la vamos a escribir con comillitas en el margen superior derecho, dos comillitas, así se escriben las pulgadas. Y cada pulgada mide 25,4 décimas de milímetro. Para simplificarlo un poquito, hacerlo un poquito más sencillo, le sacamos las décimas de milímetro, nos vamos a quedar con los 25 milímetros. Cuando hablamos de milímetros, centímetros, podemos hablar indistintamente de uno de otro, pero tenemos que saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo digo 25 milímetros, es lo mismo que decir 2,5 centímetros. ¿Se entiende? 25 milímetros es lo mismo que 2,5 centímetros. Eso es una pulgada. Ahora en carpintería, cuando nosotros vamos a comprar un listón a la maderera y compramos un listón de 1 pulgada de espesor, cuando lo medimos obviamente va a tener una medida inferior porque ese listón fue ya cepillado, fue maquinado, y la medida que en carpintería utilizamos para 1 pulgada son 22 milímetros. 1 pulgada en madera cepillada equivale a 22 milímetros. 2 pulgadas serían 50 milímetros, redondeando, 50,8 décimas serían, pero vamos a redondearlo en 50 milímetros. 2 pulgadas, en este caso en carpintería, en una madera cepillada, van a ser 45 milímetros. 3 pulgadas son 75 milímetros. En una madera cepillada nos va a quedar a 70 milímetros. Y así, prácticamente son 5 milímetros menos de la medida real. En general son 5 milímetros menos que la madera nos va a quedar terminada. Por ejemplo, acá yo tengo un listón. Este listón es de 2 por 3. Cuando digo 2 por 3 me estoy refiriendo a las pulgadas. Pero a la hora de medirlo, en vez de medirlo en pulgadas, lo voy a medir en milímetros.
Entonces, 2 pulgadas, acá tengo 44 milímetros. Tiene 1 milímetro menos que lo que habíamos dicho, pero está dentro de las 2 pulgadas. Y así tiene 69 milímetros. 1 milímetro menos que los 70 que les había dicho. Pero estamos dentro de las 3 pulgadas. Este listón de 2 por 3, cuando yo lo leo en milímetros, tengo que tener mucha precisión. Cuando vamos a la maderera, resulta que la madera que utilizamos, a diferencia del aserradero, ¿no? La maderera, que es muy específica para los carpinteros, la madera está a la venta en pie cuadrado. Entonces, ¿qué es eso? El pie cuadrado son 12 pulgadas, o sea, multiplicamos 25,4 por 12 y nos va a dar 30,48 centésimas, que es lo que ustedes tienen ahí en el módulo. Y por 1 pulgada de espesor es 30 centímetros, redondeando, por 30 centímetros, un cuadrado de 30 por 30 y un espesor de 1 pulgada. Eso es un pie cuadrado. Cuando uno necesita hacer un proyecto, saca la cantidad de madera en pie. Por ejemplo, para hacer una puerta de entrada, uno necesita alrededor de 40, una puerta maciza, ¿no? 40 pies de madera. Entonces uno dice, yo quiero hacer una puerta y tengo que presupuestarla. Voy a la maderera y pregunto por el precio de la madera que la quiero hacer. Supongamos que es cedro y me dicen el pie de cedro vale tanto, y yo sé que en mi proyecto tengo 40 pies de madera. Entonces ahí saco la cuenta de cuánto dinero necesito para el material. Eso es como dato. No sé si será muy útil, pero a la hora de lo que uno sacar la cantidad de pie y poder pasarlos a pulgadas, hay una fórmula, que eso será para más adelante, que uno puede calcular la cantidad de pulgadas que entran en los pies de madera. La pulgada también la utilizamos mucho, como yo les mostré recién. Acá, cuando medimos este listón, hablamos en pulgada y hablamos en milímetros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos realizar cualquier tipo de trabajo, uno a grosso modo comienza hablando en pulgadas. Entonces uno hace su lista de materiales y comienza a anotar. Por ejemplo, necesito un tirante de 2x4. Estoy hablando de pulgadas. Necesito además listones de 1x2. O de media por 2, o de media por 2,5. ¿Y ahí de qué estamos hablando? De pulgadas. Hay cintas métricas, por ejemplo, acá les muestro una. A ver si se alcanza a ver, que tienen, del lado de abajo tenemos los centímetros con sus milímetros, y la parte de arriba está todo en pulgadas. Fíjense que tenemos, también ahí en la hojita lo tienen, lo pongo ahí más cerquita. Tenemos las líneas más largas que nos indican la pulgada entera, y después hay fracciones. Por ejemplo, la mitad, obviamente, entre una pulgada y otra es media pulgada. La mitad de esa mitad, fíjense que está con una línea un poquito más corta, es 1/4 de pulgada. Entonces, cuando uno dice media pulgada, uno, al saber lo que mide la pulgada, tiene que pasarla a milímetros y más o menos nos damos cuenta. Sin las décimas ni las centésimas de milímetros, vamos a hacer un ejercicio práctico.
Si una pulgada mide 25 milímetros, media pulgada medirá en este caso 12,5. Ese 12,5 le restamos las 5 décimas. Lo vamos a dejar en 12 milímetros. Eso es media pulgada. 12 milímetros y medio. Lo dejamos en 12. La mitad de media pulgada sería un cuarto de pulgada. La mitad de 12 en este caso sería 6 milímetros. Sin números decimales. A grosso modo, entonces, podemos decir que un cuarto de pulgada son 6 milímetros. Media pulgada son 12 milímetros. 12 milímetros y medio. 3/4 de pulgada son 18 milímetros. Y así vamos más o menos orientándonos en cuanto a lo que son pulgadas de milímetros. Es importante entonces saber que vamos a trabajar mucho con milímetros, centímetros, metros obviamente y pulgadas. Lo del pie cuadrado queda como para un dato cuando tengan que comprar madera en una maderera que se lo van a ofrecer en pie cuadrados. Ustedes tienen que saber de qué se trata cuando nos hablan de pie cuadrados. Acá tengo otro listón. Vamos a medirlo. Si acá medimos el canto, este es otro dato que creo que no lo había dicho. La tabla en este caso tiene sus nombres. La parte ancha se llama cara. La parte angosta se llama canto. Y el corte transversal le llamamos cabeza. El sentido de las vetas va así: cara, canto y cabeza. Esta tabla tiene 22 milímetros. Quiere decir que es de 1 pulgada. Y así tiene 14,6 milímetros. O sea que es de 6 pulgadas. Si multiplicamos la pulgada que mide 25 milímetros, 25 por 6 nos da 150 milímetros. Y esto tiene 146 milímetros. Entonces, fíjense que acá estoy hablando en centímetros y en milímetros. En primera instancia dije 14,6, que eso lo estoy expresando en centímetros. Pero también es lo mismo decir 146 milímetros. A la hora de escribirlo tengo que saber bien de qué estoy hablando. De centímetros, insisto, de milímetros, de metros, de pulgadas. Te cuento una anécdota. En una oportunidad estaba trabajando en una obra, en una casa muy hermosa, un chalet muy grande, y llegaron los carpinteros. Yo estaba haciendo otro tipo de trabajo. Llegaron los que habían hecho las aberturas con una puerta de entrada grande, una puerta a medida que tenía más de 1 metro de ancho. Generalmente las puertas son de 80 centímetros de ancho o de 800 milímetros, para hablar también en milímetros y en centímetros. Esa puerta tenía más de 1 metro. Y cuando la fueron a presentar, el marco ya estaba colocado, amurado. Les faltaba un pedazo así para llegar a la abertura del marco. Y ahí hubo un error. ¿Cuál fue el error? Que le erraron a la hora de anotar bien la medida. Después que se dieron cuenta que la puerta quedó chica, la tuvieron que hacer otra vez. Fui, corroboré eso y dije, ¿en qué se habrán equivocado? Cuando miré el marco y lo medí, medía 1 metro 8 centímetros. Es decir, 1080 milímetros. Y el que anotó, sin lugar a dudas, anotó 1008 milímetros. O sea,
1 metro con 8 milímetros. 1 metro con 8 a 1 metro con 8 milímetros a 1 metro con 8 centímetros hay una diferencia. Entonces esa es la importancia. ¿En qué estoy hablando? ¿En milímetros o en centímetros? Entonces una cosa es 1008 milímetros, otra cosa es 1080 milímetros. Bien, eso es para que sepan el cuidado que hay que tener, porque de pronto nosotros vamos a hacer un trabajo, una alacena, supónganse, y vamos a hacer cortar el material. Yo tengo que poner la medida precisa, exacta, y saber escribirlo bien, si es en centímetros o si es en milímetros. Necesito que prestemos atención en eso, que nos familiaricemos con estas medidas que, como les dije recién, tienen acá en esa hojita que les mandé. Ahí están bien las medidas, mírenlas, escuchen este video, sin lugar a dudas les va a servir bastante. Es algo básico, pero tenemos que tener en cuenta antes de hacer cualquier trabajo, antes de ponernos a cortar cualquier material o encargar cualquier material, saber bien el uso básico de estas medidas. Un dato más te doy en cuanto a las medidas. Las cintas métricas, ahí te mostré esta que viene en centímetros y pulgadas. Vienen en algunas de 2 metros, de 3, de 5, de 7 y así sucesivamente. Acá tengo una más chiquita que es solo en centímetros y milímetros. Esta es de 3 metros. Un dato más. A la hora de usar la cinta nos vamos a dar cuenta que esta chapita al comienzo se mueve, de la punta, perdón, se mueve. ¿Lo ven? Esto es para darnos precisión en cuanto a la medición. Entonces, ejemplo, si yo tengo que medir esta tabla, la chapita de la punta se va a ir hacia afuera. Al hacer fuerza, se va hacia afuera. Quiere decir que el 0 me queda del lado de adentro. Pero ¿qué pasa si yo tengo que medir una luz interior entre esta distancia y esta otra? Yo voy a poner la cinta acá y voy a medir el otro extremo. ¿Y qué pasa con la chapita que está acá en la punta? Se corrió hacia adentro. Quiere decir que el 0 lo tengo afuera. Entonces el espesor de este ganchito se va a modificar, depende de lo que tenga que medir. No es que venga fallado, porque más de una vez me lo han dicho, viene fallado, trae juego. No, es que precisamente es para eso, para darnos precisión. Si tengo que medir de afuera, la chapita se va para adentro y el 0 me lo marca acá afuera. Si tengo que engancharla, la chapita se va hacia afuera y el 0 me lo marca acá adentro. La importancia del milímetro, de poder medir a precisión. Después, acá tenemos el metro de madera, muy útil también. A veces necesitamos ambas cosas, tanto metro como cinta métrica, una cosa y otra son muy útiles. A veces en lugares puedo utilizar la cinta y en otros lugares me es más preciso el metro. Y en cuanto a los milímetros y a la pulgada que estábamos hoy hablando, fíjense que ahí dice 25,4 décimas, 4 décimas. Por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta la fracción del milímetro también. Cuando hablamos de mechas, también trae las mechas, la medida en milímetros. Las mechas, acá tengo 2 ejemplos. Las vamos a encontrar fraccionadas en milímetros. Por ejemplo, acá tengo una de, a ver, déjenme mirar bien, 4,25. Esta mecha mide 4 milímetros con 25 centésimas, sería en este caso.
4.25. Quiere decir que la mecha anterior a esta es de 4. 4.25. De 4.25 pasamos a 4.50. De 4.50 la mecha siguiente es 4.75 y la siguiente es 5. Quiere decir que entre 1 milímetro y otro yo tengo 4 mechas. 4, 4.25, 4.50 y 5. Acá tengo una más grande, que esta ya tiene 10 milímetros y tiene 25 centésimas. Esta mecha entonces es de 10,25 centésimas. La mecha anterior es de 10. La siguiente es de 10,50. La siguiente 10,75. La siguiente 11. Las mechas entonces están medidas en milímetros. Fíjense que estoy fraccionando la medida del milímetro. En cuanto a las mechas, las estoy fraccionando en 4. Es importante que manejemos las fracciones de los milímetros. A la hora de elegir una mecha es imprescindible saber las medidas. Necesitamos a veces mucha precisión a la hora de saber qué mecha o broca, en este caso, utilizar. Depende del trabajo que yo esté realizando. Bueno, un poquito esta charla acerca del uso de las medidas, básicamente muy básico para el uso de las medidas en carpintería. Así que ojalá que puedas mirar este video y te sirva. Éxitos.